8 de la mañana, nos hemos levantado. Día. Esta es nuestra habitación. Nos hemos levantado con un solazo terrible. Cuando son las 8 parece que el sol brilla muy fuerte acá. Pero mirá si cerramos el ventilete. Si cerramos el ventiluz, queda bien oscurito todo. Sí. Y esto es lo mejor. La ventana. El sol. Y ahí siempre vemos el hermoso paisaje donde estamos. Eso es lo lindo, ¿no, Mariam? Sí, mira el sol, qué fuerte que está hoy. Bueno, siempre está fuerte, pero qué cómodo. Bueno, acompáñanos. Hoy va a ser un día muy especial. Vamos a mostrar un día de van life junto a la familia Fontana. Las ventanas para que ingrese la luz del día. Bárbaro. Tenemos buena corriente. Matecito de la mañana. Matecito siempre hay. Con pan con manteca, con huevo, con lo que sea, pero el mate está. Con lo que sea. Con lo que sea. Mate entrerriano. Bueno, yo tomo mate solo. A mí no me gusta con nada. El mate, puro mate. Empezamos en la mañana, siempre así, en nuestro comedor, los chicos durmiendo. Primero el mate, ante todo. Con la computadora, haciendo algunos trabajitos. ¿Y qué más? Los dejamos dormir porque están de vacaciones. Eso también es importante. Si no no, se levantan, a las 9 arriba, a que estudiar. es tarde igualmente, pero a las 9 levantamos y a estudiar 2 o 3 horitas, depende de lo que tengan que hacer. Prendemos nuestra radio chiquitita con un pendrive. No podemos poner música porque si no YouTube nos anula el video. Tomamos mate adentro cuando estamos en un lugar donde hace mucho calor o mucho frío. Si no, generalmente vamos afuera a tomar mate. En el parque, en la plaza, en la playa. Donde estemos. Donde estemos, en el verde. Nos gusta mucho el verde. Cuando abrimos las ventanas, siempre ponemos el mosquitero para que no entren mosca ni mosquito, porque las otras ventanas ya lo tienen por el lado de afuera, pero esta viene así. Grabita ahí. Ahí está. Mosquitero para los bichos. Sí. Buen día, vale. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Sí? Vamos a abrir el toldo. Porque como pega mucho el sol acá, lo que vamos a hacer no es solo para estar afuera. También, si ustedes ven la sombra, para que el sol no le pegue de lleno al costado del coco. Bueno, ahora vamos a la leche de los nenes. El famoso ventilador del viajero. Y vamos a mostrar algo también. Porque acá tenemos el galpón. Miren lo que es esto. Yo le llamo el galpón porque ahí ponemos todo. Cuando no ocupamos, va todo adelante. Hola. Toda la mañana te peinás y Me lavo los dientes. Valen, tomamos la leche solo hoy. ¿No se levantó el Fausto? No. Qué bárbaro. Este es el mono Jorge que acompaña a Valentina en su viaje. ¿Cierto, Valen? Sí. ¿Por qué le pusiste Jorge, Valen? El abuelo se llamaba Jorge. El mono Jorge. El abuelo. Y el otro, tenemos el otro mono acá, que está en estado de coma. No lo podemos levantar.
Le hemos hecho cosquilla, le hemos hecho de todo y no se levanta. ¿Y qué estás haciendo, Marian? Unos Todo porque nos taquitos. quedaron todavía tortillas, así que vamos a hacer Unos taquitos para el en desayuno. medio. Hoy nos invitaron a comer, así que a pegarnos un bañito y allá vamos a hacer otro asadito. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Ah, ¡qué bárbaro! Y así nos bañamos en el coco. ¡Wow! Estoy iluminada. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Y son las 12 del mediodía, estamos por salir al asadito y le queremos mostrar la temperatura que hay dentro del coco. Entre todo está hoy un día lindo, ¿no, Marian? Sí, está nubladito, está lindo. Ahí estamos en 32 grados. La verdad que hoy un lindo día. Y estamos por comer un asadito. Marian, ¿dónde estamos? Con Margarita. Acá. Una genia, Margarita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, saludos a toda la gente de Argentina que nos está viendo. Pues aquí estamos en el norte. En el norte. Algo rico, tradicional de acá, la carnita asada, platicando a gusto con los amigos. Y con una cervecita que trae Fernando. A ver, Fernando, dijo una cervecita mexicana. No, pero esta no es mexicana. No, esta es americana. Porque tenemos que entender que acá estamos al lado de Estados Unidos. Sé que es muy común ver cosas hechas en USA. Exacto. Pero esta carne no es USA, ¿no? Esta es bien mexicana. Es de Durango. ¿De dónde viene? De Durango. Durango. Bueno, vamos a probarlo, que ya la probamos. Sí, vamos a comer asado, mirá esto, de costilla. De Y costillita. Con el... Eso es marucha. Marucha. Acá le llaman corte del 7. Y este en New York. Bueno, el Bueno. bife de chorizo. Hay que aprovechar porque todos los días no se come carne No, así. claro, vamos ¿Eh? a comer carne así. ¿Ya salió? Salió un corte en New York, mirá. Ahora. ¿Qué estás haciendo, Marga? Nopal. El nopalito, la fibra, que siempre acompañamos la carnita asada acá en México. Sí. ¿Verdad? Esto es nopal. Esto vendría a ser un cactus en Argentina. Pero es sabrosísimo y mucha Esto, fibra. ¿La tuna de esto se come? Sí, es dulce, rica, es un Ah, fruto. y de acá saca la tuna. La tuna que la comimos ruta. en el capítulo anterior. Que acabamos de sacar. Miren lo que es esto. No. Increíble. Y ahora, verduras, nopalcito. Y miren dónde llegamos. Al Parque Pie Descalzos. ¿Se van a meter, chicos? Sí. ¿Se animan? El Nuevo Laredo está lleno de plazas así. ¿Por qué será? Por el calor, hace mucho calor. Y acá los chicos jugando a la pelota. Se armó el fútbol en el norte mexicano. Empezó a haber moscas, así que vamos a poner, porque en la puerta no teníamos una tela mosquitera, así que la hicimos en el Caribe, me acuerdo, porque se llenaba de mosquitos a la noche. Entonces le pusimos velcro, como le llaman acá, que sería, ¿cómo en Argentina? Abrojo. Abrojo. Y ahí queda protegida para las moscas. Bueno, vamos a dormir una siestita y vamos a prender el aire. Y para prender el aire vamos a prender el generador. Te vamos a mostrar el generador un poquito. No lo usamos casi nunca al aire con generador, pero cuando hace mucho calor, como si que agarramos con esto, ¿sabes? Acá le pusimos un candadito por las dudas, no vaya a ser que algún nene malo se quiera aprovechar. Estas correderas las hicimos ahora porque antes teníamos el el generador metido fijo adentro, pero calentaba mucho en lugares que estaba muy caliente, quedaba muy encerrado. Así que bueno, le hicimos unas correderas y lo sacamos. Acá tiene el caño de escape. Abrimos una valvulita para que pase el combustible
Ponemos el cebador. Ahí lo marqué para no olvidarme cuando estoy tocando. Y ¡hazlo! ¡Hazlo! Me parece que no tiene nafta. ¿Se creían que solo se jugaba tejo en la playa? Están equivocados. A ver. ¡Ganamos! ¡Esa! ¡Vamos, Fausto! Chicos, y llegó la hora de... El celular. Hoy podemos estar con el celular porque ya estamos de vacaciones, pero lunes ya volvemos a estudiar. ¿Y qué están jugando? A ver. Yo a Brawl Stars. ¿Y vos? Y yo a TikTok. Bueno, está viendo. ¿Estás viendo TikTok? Ajá. ¿Y Mariana qué estás haciendo? Cortando unas tarjetas de presentación. O sea, porque por ahí nos preguntan cómo es el YouTube, el Instagram, el Facebook. Y bueno, y le damos para anotar y por ahí no se acuerdan, o bueno, es más difícil. A ver, Entonces hicimos ¿cómo esta salieron? tarjetita. Acá, mirá. Wow. Soñando América. Quedó linda, ¿eh? ¿No? Sí, está Por lo bueno. menos una tarjetita de presentación. Sí. Avisamos que son como las 10 de la noche ya. Sí, acá estamos tomando mate. Todavía tomando mate hasta que terminemos. Bueno, y hoy, ¿qué vamos a comer, Marian? Unas hamburguesas caseras. La carne picada casi siempre la compramos de a kilo, o sea, hay ofertas. Entonces las divido en bolsitas como para hacer distintas comidas. Las bolsitas. Y ahí están las bolsitas. Claro, porque compramos por ahí cuando hay oferta y las empaquetamos. Milanesas de cerdo. Y siempre no puede faltar los huevos para la mañana. Acá sobró arroz y fideo, entonces le voy a agregar para hacer la hamburguesa. Y casi siempre cocinamos todo casero. O sea, hasta los fideos lo hacemos casero. Porque bueno, nos parece más sano y también tenemos tiempo de hacerlo. Vamos a ver qué están haciendo los niños allá atrás en nuestro dormitorio. Ajá. Hola. Están escondidos. ¿Qué están mirando? Tokio 2020. Tokio nos une. ¿Y qué es eso Tokio 2020? Los Juegos Olímpicos. Redactan lo que pasó. Vamos a ver después cómo quedan esas hamburguesitas. Un huevo, sal, pimienta, perejil y ajo me gustaría ponerle, pero no tengo ahora. Así que bueno, le voy a poner un poco de ajo que tengo, perejil me va a faltar. A veces también le pongo cebolla, hay pan rallado y un poquito de harina. Y el matecito porque estamos Siempre cocinando tomamos mate. y tomamos mate igual. Sí, tomamos mate a la tarde, a la noche. Todo el tiempo. Por ahí sí. Esto es nuestra vida en Motorhome. Mariana y su Super S. Que es el... No, que esta S, mira, la compramos antes de salir. Y vos sabés que para mí es una fallada porque yo soy re cuidadosa con las ollas. Y es como que nunca le pongo nada de... Se pega. Sí, se me pega todo. No, es porque se salió el teflón. Pero por eso Fue como una falla, ¿no? fue como una falla porque bueno, la olla es buena, pero esta no. Essen, queremos una nueva. Ahora es increíble, pero si la congelamos a la hamburguesa, por más olla que se haga, por más sartén que lo pongamos, no se pega. Esto fue un día en nuestras vidas en Coco y en la vida de viaje. Queremos decirle que no
todos los días son iguales. En este viaje lo más lindo que tiene es que todos los días son diferentes, ¿no, Marian? Así es, cada día es distinto y bueno, los invitamos a que nos acompañen siempre en este viaje, que se suscriban, es gratis. Y nos acompañes. A seguir viajando. Somos Soñando América.